6 de la mañana, 47 minutos, está con nosotros hoy el precandidato presidencial Roy Barreras. Buenos días, doctor Roy, ¿cómo le va? Muy buenos días, Richard. Yo todavía no soy precandidato. Precandidato, ¿no? Usted no, está... después le cuento por qué, pero un saludo especial a la gente que nos escucha y que nos ve, porque esto ahora es multimedia, ¿no? Sí, Están señor. viendo. O sea que hay profesores de comunicación, estamos hablando ahora fuera de micrófono, una cosa que voy a comentar con mucha emoción, y hay estudiantes, están Sofía y Sara hoy, que están calificando si los profes hacen o no buen periodismo. Sí. Muchas gracias a Juan, a Ricardo, a Néstor, a todos, y a quienes esta mañana están despiertos y madrugan a camellar y a trabajar y a estudiar, que esa es la clave, ¿sabe? A mí, mi madre, que era caldense, bueno, de Santuario, que era Caldas, ella siempre se ponía brava cuando le decían que no era de aquí. Oye, Risaralda, pero yo soy caldense. Yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera, todo lo que soy se lo debo a ella, y me decía desde muy pequeñito, la clave es estudiar y trabajar, que es lo que hacen ustedes todas las mañanas. Estudiar y trabajar. Así que gracias por este espacio en la emisora de la Universidad de Manizales. Doctor Roy Barreras, ¿usted es médico y qué otra profesión tiene? Yo soy médico, soy sociólogo, hice unas 3 maestrías en Derecho, acabo de terminar una en Economía, 2 en Literatura. ¿A qué horas trabaja? ¿A qué horas estudia? Yo tengo, y eso es una deformación profesional, a ver, yo aprendí a trabajar muy temprano. ¿A qué horas trabajo? Yo fui panadero, yo fui taxista. ¿En Cali? En Bogotá. ¿En dónde? En Bogotá. En Bogotá. Yo nací en un barrio popular que se llama Las Cruces, en Bogotá. Ya. Mi abuelo era un campesino liberal, lo mataron por reclamar un pedazo de tierra en esa guerra liberal conservadora. Y mi madre, pues, fue una campesina desplazada a Bogotá. Luego se hizo madre soltera. Entre otras cosas, tal vez ustedes lo saben, aquí en el departamento de Caldas hay 35.000 mujeres más que hombres, madres jefes de hogar, madres solteras, que sacan sus hijos adelante, los mandan a la universidad seguramente con esfuerzo. ¿Sabe cuándo conocí yo el Estado? Cuando entré a la Universidad Nacional. Yo me pagué mi carrera gracias a la máquina de coser de mi mamá y al taxi que yo manejaba. Pero cuando llegué a la universidad había desayuno y almuerzo casi que gratis, valía 3 pesos en esa época. Y dije, miércoles, ¿quién le está ayudando a mi mamá? ¿El Estado? ¿Qué es esto? La universidad pública. Entendí que la universidad te cambia la vida, que el SENA te puede cambiar la vida, que estudiar y trabajar te cambia la vida, y que por tanto ningún gobierno debería tener prioridad distinta que garantizarle a las nuevas generaciones que puedan cambiar su vida estudiando y trabajando. ¿A qué horas? Me contestó, yo siempre contesto las preguntas. Trabajé 20 años como médico en hospitales públicos y aprendí a dormir 4 horas en los turnos, y me quedó esa maña, entonces yo duermo poquito. Estaba preguntándome allí a propósito de la referencia que usted hace con las universidades, el tema de esa tensión que ha sembrado el presidente Petro con las universidades privadas, como esta, por ejemplo. Esta universidad, por ejemplo, tiene almuerzo gratis, ni 20 pesos, ni 100 pesos, ni 5.000. Y la matrícula, profe, cuénteme. También, que hay almuerzo, hay la matrícula comedor de los estudiantes aquí es una matrícula con becas, subsidiada por la misma universidad, sí, señor. Y CETEX. También ICETEX, pero en este momento los chicos no tienen ICETEX. Se tenía más con ICETEX, pero el recorte fue muy bravo. O sea, ¿y ha disminuido la matrícula, el número de estudiantes? Con el tema de ICETEX, sí, los chicos que estudian con ICETEX son menos, ahora tienen que acceder a créditos bancarios. Entonces, mire la paradoja, qué importante. Déjeme, yo voy a recordar 2 cosas que hemos conversado aquí, que tienen un impacto nacional, y estoy tan contento de esta entrevista, ¿sabes? Distinta a todas las que hemos hecho. Lo primero, tengo que felicitar a Manizales, porque el hecho de que la estén premiando como la ciudad más chévere, más agradable, más bacana del mundo, de América Latina, el mejor vividero, es una cosa que no se puede dejar pasar, y Colombia no lo sabe. Déjeme hacer una cuña. Hay que importar viejitos y viejitas. Tenemos que traer viejitos y viejitas de Europa y de Estados Unidos con euros y con dólares. Hay toda una industria del turismo especializado en el mundo para atender al adulto mayor que en Europa se está muriendo de frío en esos inviernos por el cambio climático y de calor. Traer esas personas con euros, atenderlos bien, cuidarlos con cariño, genera empleo a las estudiantes de enfermería, de psicología, de fisioterapia. Es una industria que Manizales tiene que liderar. Punto aparte, después de la cuña, universidad. No lo dejo pasar porque después se nos olvida. Yo recorro todo el país, he estado en centenares de cabinas de radio y acabo de escuchar aquí a Ricardo y a Richard y a los profesores fuera de micrófono que esta es una emisora independiente porque no depende de la pauta oficial.
resulta que hay un problema de supervivencia en los comunicadores, sobre todo en los pequeños municipios de Colombia, donde no hay empleo y la única fuente de empleo es el alcalde. Y entonces el periodista con su pequeña emisora o su pequeño periódico, si no recibe pauta del alcalde, simplemente no tiene para comer, porque además están desprotegidos, no tienen seguridad social. Es decir, hay una desprotección absoluta de los periodistas y comunicadores en los pequeños municipios y a veces también en las capitales. Entonces esa dependencia de ese alcalde, no importa si es bueno o malo, de qué color sea, le quita independencia necesariamente, porque no puede criticar al alcalde de turno si es malo, porque le quita la pauta y no tiene para llevar comidita a la casa. Por lo tanto, hay que garantizar la independencia de la prensa libre. Y aquí en esta emisora de la Universidad de Manizales, ustedes están abriendo una luz, porque en todas las capitales de Colombia hay universidades. Y todas deberían tener lo que ustedes hace 10 años, Richard, usted y su equipo, lograron sacar adelante. Una emisora que además es fuente de enseñanza para los nuevos comunicadores de Colombia, pero que además es independiente, es decir, se da el lujo de decir lo que hay que decir y de analizarlo a fondo. Creo que aquí hay una veta para la independencia, que son las emisoras ligadas a la academia que no dependan de la pauta. Y gracias por esa enseñanza. Segunda cosa, la gran discusión sobre con qué pagan las familias la educación de los hijos. Por supuesto que la educación pública debería ser gratuita. Lo ideal para un Estado que proteja a las familias es que a esa madre soltera o a ese papá que trabaja, el Estado le ayude garantizándole la educación de los hijos desde el preescolar y ojalá hasta la universidad, pero hay varias maneras de garantizarle eso. Uno es que la universidad pública tenga cupos suficientes y pueda recibir a los muchachos, pero muchas familias y muchos estudiantes quieren ir a la universidad privada porque las carreras son distintas o porque les gusta o porque lo que sea, porque la calidad es buena. El Estado tiene que ayudarles a llegar allá. El ICETEX sirvió a ese propósito durante mucho tiempo. Desmontar el ICETEX tiene la tesis de que como debe ser gratuita no quieren cargar a la familia con un crédito, pero lo que no puede pasar es que al quitarle el crédito se quede sin la universidad, sin el crédito y el muchacho como uno que acabo de ver aquí en la Plaza de Mercado, 19 años cargando un bulto de frutas. Y lo saludo y le digo, ¿y por qué estás aquí? Me dijo, pues porque no he podido estudiar. Y yo tengo que quedarme aquí trabajando, tengo que trabajar. Ese muchacho necesita que alguien lo ayude a entrar. Él quiere entrar al SENA a estudiar una cosa automotriz. O el Estado le da un crédito, o el Estado le da educación gratuita en el SENA, o el Estado le da cupo en una universidad para estudiar ingeniería, o el Estado le garantiza que haya subsidio para más matrícula. Y hay una discusión académica que ustedes los profesores seguramente analizarán y quienes nos escuchan. Para aumentar la cobertura en la educación hay que hacer más ladrillos o más matrícula. Es decir, hay que construir más universidades o hay que llenar los cupos de las que ya existen. Porque resulta que muchas universidades tienen pupitres vacíos, salones vacíos, horarios vacíos, a donde pueden ofrecer más educación. Y yo creo que hay que subsidiar más matrícula, garantizar más estudiantes en las universidades y en el SENA antes de gastar plata en más infraestructura, porque usted puede hacer más ladrillo y más universidad. Para empezar, no todos los profesores se van a ir a una universidad en el Baupés o a una universidad en Mocoa, sino que se necesita que haya más matrícula y más estudiantes, ojalá con educación subsidiada gratuita. ¿Y cómo garantizar eso, doctor Roy Barreras, sabiendo que, digamos, ayudas como el ICETEX, que tenían 350.000 auxilios o, bueno, préstamos o como se quisiera llamar, y se redujo sustancialmente a 5.000 con tendencia a desaparecer, sabiendo que era un punto importante de apoyo para muchos estudiantes en el país? Juan, yo tuve crédito del ICETEX, a pesar de que la universidad pública era la nacional, para estudiar medicina, pero gracias al crédito yo podía comprar mi primer fonendoscopio, comprar mi primer equipo de otoscopio, de pequeña cirugía. Yo agradezco el crédito del ICETEX. Me demoré pagándolo como 10 años, pero me sirvió mucho. Entonces, hay que entender que no basta la buena voluntad. ¿A qué me refiero? Un gobierno puede tener la buena voluntad de que las familias colombianas y el estudiante no cargue con una deuda 10 años. Y quitémosle la deuda, pero quitarle la deuda sin darle una alternativa de financiación es quitarle la oportunidad de estudiar. Hay una visión, digamos, política diferente. Yo soy un hombre de centro,
nombre de lo que podría llamarse demoliberal o liberal de centro. Por lo tanto, yo creo que sin la iniciativa privada y fundacional no logra una sociedad tener la mejor calidad. Las universidades privadas en Colombia tienen los más altos estándares de calificación. Las fundaciones en salud, yo que soy médico, las mejores clínicas de América Latina están en Colombia y son fundaciones de origen privado. Por lo tanto, la receta es simple. Se necesita tanto Estado como sea necesario, pero tanto mercado como sea posible, tanta iniciativa privada como sea posible, tanto Estado que garantice la justicia social, pero no se puede destruir la iniciativa privada. Y eso tiene que ver con su pregunta. Yo sí creo que el ICETEX es funcional, no puede desaparecer. ¿Hay que tener más cupos en la universidad pública? Sí. ¿Hay que subsidiar más matrícula en la universidad privada en lugar de hacer más ladrillos? Esa es mi postura. ¿Hay que facilitar el crédito a quien tenga esa alternativa? También. En todo, en cualquier actividad. Una persona que nos escuche hoy, un padre de familia de esta universidad, que tenga, digamos, una venta de materiales, una ferretería de construcción, ese señor puede acudir a un crédito para poder mejorar sus instalaciones. O puede que no necesite el crédito, pero tiene que tener la posibilidad del crédito. El estudiante y la familia tienen que tener la posibilidad del crédito, que es el ICETEX. 6:59 a.m, estamos hablando con Roy Barreras. Entonces, ¿no le interesa ser candidato o por ahora no es candidato? Le voy a contestar con precisión. Sí. Hay en octubre 26 una consulta que es de los sectores de izquierda. Yo no soy de izquierda, yo soy de centro, soy liberal, eso he sido toda la vida. Entre otras cosas, ni siquiera por la formación que tuve, gracias a Dios, después la oportunidad de estudiar, que era el humanismo y que fue la Declaración de Independencia de Estados Unidos y todo ese rollo que en esta emisora universitaria puede revisarse. John Stuart Mill, hasta ahora, cuando nosotros creemos particularmente en una forma de economía donde la empresa privada es útil. Pero soy liberal es porque mi mamá, que era esa niña de origen campesino, el héroe de mi infancia era el abuelo que era liberal, popular, entonces había que ser liberal. La consulta donde hay precandidatos es de izquierda, en octubre. Por eso yo no estoy en ese tarjetón, porque esa es de ellos. De ahí saldrá uno, si hay consulta. Lo digo hoy, es 3 de septiembre, porque está en duda esa consulta, por razones del Consejo Electoral. Pero si hay esa consulta, de ahí saldrá un candidato o candidata de izquierda, que en marzo irá a una consulta más amplia, donde quizá los que tenemos una formación liberal de centro podamos acudir, se llamará del Frente Amplio. Y si esas dos corrientes de pensamiento, la corriente de centro y la corriente de izquierda, se suman, será una suma poderosa que dará un gobierno de centro-izquierda, pero de centro, con respeto al empresario, a la iniciativa privada, a las fundaciones, a la universidad privada, a que cada quien tenga la libertad de decidir su destino y el Estado esté allí para proteger esos sueños y protegerle la vida, que no hemos hablado de eso, pero ningún gobierno tiene sentido si no te protege la vida, que es que no te maten por la inseguridad y que no te dejen morir por la crisis de la salud. Anoche estaba hablando con mi nieto y él me pregunta a veces... ¿Tiene un nieto ya? Tengo un nieto, sí señor. Yo tengo una nieta de 2 años mi y nieto es tiene la 9 felicidad años. absoluta. Entonces a mi nieto me dijo, a veces me pregunta qué voy a decir hoy, al otro día en el noticiero, ¿sí? Y no, voy a estar conversando con un candidato presidencial, se llama Roy Barreras. Roy Barreras, sí, dímelo cómo se escribe. Él vive en Chile. Y entonces, como que él lo consulta todo, él tiene 9 años. No, googlea. Y entonces luego me preguntó, Tata, ¿qué es camaleónico? Porque encontré un artículo del Tiempo donde decía el camaleónico recorrido, me mandó el enlace, de Roy Barreras en la política. ¿Qué responderle a quienes piensan eso? Y que, pues bueno, mi nieto leyó eso, el camaleónico recorrido por la política de Roy Barreras. Yo ya le que contesto, fue un artículo del Tiempo. Pero usted que es profesor, ¿qué le contestó al nieto? Que me yo le dije, se le llama camaleónico, digamos, haciendo analogía con el camaleón que cambia de colores, ¿cierto? Y él ha estado en varios partidos, tal vez, y eso es tal vez lo que... ¿Para qué cambia de colores el camaleón? Para protegerse, para camuflarse. Para sobrevivir. Sí. Es decir, para poder seguir vivo. En la naturaleza, por supuesto, sin cambio no habría evolución.
Todos cambiamos. ¿Cuántos oyentes de esta emisora han cambiado de trabajo, de empleo? Algunos estudiantes encuentran otra vocación y cambian de carrera. Lo importante es no cambiar de sueños. Un colega suyo, se llama Víctor, en una emisora más popular en Cincelejo, me hizo una pregunta igualita a la de su nieto, pero más divertida. Me dijo, Eche Cuadro, a mí me dicen que tú eres el gallo de Petro. Pero yo entro a esa vaina de internet y dicen que hace años tú eras el gallo de Uribe y que no, que resulta que después es el gallo de Santos. Yo lo que creo es que tú eres un gallo que no tiene dueño. Yo soy como esta emisora. Yo soy un hombre independiente. He perseguido toda la vida una misión que creo que es mi obligación, salvar vidas. Lo aprendí siempre. Se lo aprendí también a esa madre y excúseme que la mencione tanto, pero le debo todo a mi madre. Como yo no conocía a mi padre, le preguntaba, ¿y dónde está mi papá? Y ella me decía, me hizo un gran regalo, nunca me habló mal de él. Me dijo, es que su papá es un médico muy importante que está ocupado salvando vidas. Y eso a los 5 años, 6 años me marcó. Terminé estudiando medicina. Conocí a mi padre en la adolescencia, fuimos amigos. Muchos años después murió en mis brazos. Pero salvar vidas me marcó. Y yo digo, sobre todo después de que tuve una experiencia de curación, de sanación, gracias a Dios, pues que en la vida tiene que tener propósito para que valga la pena. Somos lo que hacemos. Usted, Richard, y este equipo es lo que ha hecho. Todos estaremos muertos. A veces la gente le tiene miedo a la muerte. Los que tenemos fe no tenemos ese problema. Pero no queda nada. La chaqueta que usted tiene puesta, la que yo tengo, el computador, nada nos meten al cajón. Somos lo que hacemos. ¿Qué queda esta emisora? Queda lo que usted hizo, la formación que hizo a los estudiantes. Yo tengo esa convicción. Es lo que hacemos. Yo lo que intento es salvar vidas. Y desde que me metí en la política, he buscado el camino para salvar vidas. Por eso llegué a hacer la ley de víctimas. 9 millones de víctimas. Hice esa ponencia. Reconocí el conflicto para reconocer las víctimas del conflicto, de las masacres, del paramilitarismo, también las víctimas de la guerrilla cruel que hizo mucho daño. Me fui a hablar con ellos. Hay cosas de las que mi familia prefiere no hablar, pero a mi hermano menor lo secuestraron y yo hablé en La Habana con el jefe de esos secuestradores, que era Pablo Catatumbo. Con él firmé la paz. Lo negaron, dijeron que no, en fin, nunca se supo qué pasó con esa tragedia. Pero hacer la paz era salvar vidas, era desarmar una guerrilla. Yo fui feliz en 2016 y seguí buscando la paz. Ahora la inseguridad está peor que en esa época por las bandas criminales. Yo podría, como cualquier persona, tener otro oficio, jubilarme, tengo 61 años y tengo nietos como usted. Y soy un hombre feliz y un hombre creyente. Pero como somos lo que hacemos, y yo sé hacer cosas, yo sé sanar heridas, yo sé dialogar, yo sé convencer, yo sé construir consensos, yo creo que Colombia necesita recuperar la seguridad, la autoridad, la unidad del país. Sigo buscando ese propósito, nunca he dejado ese propósito. Y después de hacer la ley de víctimas, de hacer el marco para la paz, sigo en esa tarea. No fue otra la razón por la que entre el señor Rodolfo y el señor Petro, ninguno de los dos era de mis ideas, pues porque yo soy de centro y el uno era de izquierda y el otro de derecha, y la gente está, perdóneme decirlo, mamada de esa polarización. ¿Por qué decidí acompañar al señor Petro, a quien yo no conocía? Porque el señor dijo que le interesaba hacer la paz. No basta la buena voluntad tampoco en eso. Esa paz, con esos métodos y con esa improvisación, no terminó bien y hoy estamos frente a un montón de grupos de bandidos que nos tienen azotados con la extorsión. Manizales, buena noticia, es una de las mejores ciudades de Colombia, falta mucho, pero está mejor en seguridad que muchas, que la vecina Pereira, que nos duele, o Cali, mi ciudad, que nos duele. Entonces, hay buenas cosas en Manizales, pero no basta la buena voluntad. Yo sigo perseverando, para que le diga al nieto, Roy lo que hace es seguir intentando salvar vidas y unir este país. Y a eso es a lo que me devolví a Colombia. 7 de la mañana, 7 minutos, Ricardo. Señor Roy, pues el nieto de Richard le preguntaba por el tema camaleónico, allá en la Costa Caribe le preguntaban por el tema del gallo, y yo lo veo más como un ajedrecista, ¿cierto?, que se sabe mover. Muchos analistas políticos cuando llegaba Petro decían que no hubiese llegado a la presidencia si no lo hubiera acompañado usted y Armando Benedetti, que sigue mucho más cerca y visible allí.
Hoy son más de 65 personas que quieren inscribir su candidatura ante la registraduría, según revisamos acá la cifra, ante ese panorama tan amplio en el que se expande tanto, digamos, como un resorte el número de personas que quieren llegar a la presidencia, y seguramente muchos ciudadanos, y lo hablo a título personal, estamos cansados de escuchar el mismo discurso de que nos van a solucionar los mismos problemas de siempre, y al final, cada periodo continuamos con los mismos. Usted que digamos que es un ajedrecista y que se sabe mover en el mundo político, ¿cuál va a ser el plus acá para esa persona que llegue a la presidencia, a la Casa de Nariño el próximo año? Bueno, yo sí juego ajedrez. Nunca entendí por qué mi madre, que hizo tercera primaria, me enseñó a jugar ajedrez. Nunca supe cómo. Y fui campeón de ajedrez en los concursos distritales en mi juventud. Y la política, tiene usted razón, es como jugar ajedrez. Y me parece que tiene una diferencia. En el ajedrez usted derrota al otro. La política que a mí me gusta es la que una a todos. Cuando posesioné a Petro, le dije hace 3 años, el gobierno tiene que ser para todos los colombianos, para todas, para 50 millones. Y no fue así, por la polarización, por la división. Debe ser para todos. Esa es la gran diferencia, unir a todos. ¿Qué debe hacer quien pretenda llegar el 7 de agosto a las 3 de la tarde? Primero, madrugar a trabajar, saber el oficio, conocer. No hay tiempo para curvas de aprendizaje. Hay que tener experiencia y cada ministro tiene que ser un experto en su oficio. No se puede llegar a improvisar. Colombia tiene problemas, claro. El reto fiscal, el reto de salud, sobre todo el reto de seguridad, pero tiene más oportunidades que problemas. Colombia está en el centro de América Latina. Mencioné una oportunidad del turismo de clase mundial en el cuidado del adulto mayor, pero el turismo tiene unas posibilidades enormes, se ha duplicado, a pesar de la incertidumbre y de la inseguridad, se ha duplicado. La diversidad energética, Colombia es fuente de energías limpias y de minerales estratégicos. Tenemos enterrado aquí en esta cordillera, aquí debajo de Manizales, cobre y níquel. Sin cobre y níquel no hay teléfonos. No hay posibilidades de paneles solares para hacer la transición energética y desconectar, por ejemplo, las tiendas de barrio de la factura de energía, porque si tienen su panel solar, dejan de pagar energía. Se necesita sacar el cobre y el níquel de la tierra, es decir, el potencial minero que tiene Colombia, el potencial turístico que tiene Colombia, el potencial portuario, de comercio internacional, de bioeconomía, de biodiversidad, de agroindustria. Colombia le puede dar de comer al mundo y estamos importando comida. Los arroceros colombianos tienen hoy una crisis por cuenta de la importación del arroz y el contrabando. Lo que quiero decirle, Ricardo, es que Colombia tiene todo para salir adelante, tiene la fuerza para salir adelante. Lo que hay es que saber gobernar y unir al país, porque en la garrotera de todos esos 75 candidatos, no sé cuántos, agarrados los unos a los otros, hundiéndose los ojos y jalándose del pelo, eso no le sirve a nadie. Hay que saber resolver los problemas de Colombia, saber sanar las heridas de Colombia. Y yo creo que quien llegue a gobernar tiene que tener la fuerza para hacerlo, y voy a insistir en eso, porque sin un Estado fuerte, con autoridad en el territorio, nada funciona. Y eso debe ser una bandera nacional, no de un partido. Eso debería unirnos a todos, la recuperación de la seguridad. Y el corazón suficiente para darle la mano a los vulnerables, a los olvidados, a la gente que nunca ha tenido una oportunidad. Yo creo que hay que pensar en eso, y hay que pensar en los jóvenes. Me encontré en el ascensor a Sara. Sofía. Sofía. Sara. Tú eres Sara, Sí. tú eres Sofía. Y yo no sabía que era estudiante de comunicación, y entonces, no sé si la ven en las cámaras, pero Sofía tiene un pelo bacanísimo. Entonces le dije, yo quiero ese pelo para mi hija, porque yo tengo una hijita. Yo pensé que era para usted. No, mira, un calvo hablando de pelo. ¿Qué tal? A usted también nos cayó el No, yo soy un calvo digno, yo me rapo. Yo también me rapé mucho, pero le quiero contar. Mi hija me prohibió rapar. Sí. Sí, que porque no, que no le gustaba y tal, y no sé qué. Porque hubo una época en que yo me tuve que hacer quimioterapia. Entonces yo me rapé antes de que se cayera el pelo y me fui con eso a trabajar en el Congreso. Yo me puse la quimioterapia en el primer año en el Congreso. Quiero reivindicar eso. En el primer año, usted que es un analista, el Congreso funcionó. Yo le organicé a ese presidente, que era de izquierda, desde el centro, que soy yo, la coalición más grande que ha tenido un presidente. Y el primer año se aprobaron las reformas sin gritos, sin estridencias. Los empresarios estaban dispuestos a ayudar, había un ambiente de trabajo conjunto.
Yo me fui por distintas razones, se rompió la coalición, cambió el gabinete. ¿Se acuerdan que había otros ministros? Había técnicos, había ministros liberales, eso cambió y se fue derivando por la polarización hacia un gobierno más alineado con una orilla y la oposición furiosa alineada al otro lado. Y eso se transmitió a los colombianos. Hoy no tiene ningún sentido que una corriente política de un extremo derrote a la otra mitad, porque eso no le resuelve nada a los colombianos. Hay que unir al país en propósitos nacionales, la seguridad, la salud, la educación de estos jóvenes. Vivir y trabajar en paz es posible y aprovechar las oportunidades de Colombia. Lo vamos a hacer. Yo soy optimista, Ricardo, que dice que no se resuelven los problemas. Mire, hace 11 años no existe esta universidad, esta emisora. Y hace 53 años no solo no existe la universidad, sino que las mujeres, como Sara y Sofía, no podían ir a la universidad. Es más, no tenían derecho al voto. Hoy las mujeres ganan espacio y tienen que ganar más espacio. Claro que hemos mejorado. Por supuesto, la expectativa de vida ha mejorado. Nuestros abuelos se morían a los 42 años y los niños se morían todos de sarampión y de viruela. Ahora hay vacunas. Ahora la expectativa de vida ha aumentado por encima de los 80 años. Los que nos oyen tienen la expectativa de vivir más de 80 años. Ha mejorado este país y ha mejorado el mundo. Falta mucho, pero no seamos pesimistas, hay que mejorar más. Néstor. Señor Roy, pues ahorita escuchándolo hablar y en medio de las preguntas, uno encuentra que usted empezó, sus inicios fueron desde el movimiento de Galán, ¿cierto? Esa figura política. Así es. Después pasó por, como usted ahorita bien lo decía, por Uribe, Santos, ahorita Petro. ¿Qué le ha dejado y si tiene uno que decir una palabra sobre cada uno de ellos? Galán, Uribe, Santos y Petro, 4 personajes tan distintos de los cuales usted algo aprendió y con cuál de esos realmente se siente identificado, porque en medio del color uno termina escogiendo uno, como cuando uno decide ser hincha de un equipo de fútbol. Yo escogí el verde, en medio de los que me moví cuando era niño. Ahora usted que ya está en su madurez, ¿qué color escoge? Bueno, gran pregunta. Primero, yo no estuve en ninguno de esos gobiernos. Yo no fui funcionario de Uribe, ni fui ministro de Santos. Le hice oposición a Duque, que usted pasó por encima de ese gobierno. Ah, sí, se me olvidó. No se le olvide, porque resulta que el gobierno del Centro Democrático del presidente Duque prometió hacer trizas la paz y cumplió esa promesa. A veces se nos olvida ese espacio, ¿no? Iván fue compañero mío del Senado, es un buen tipo, pero nosotros entregamos 1.200. Cuando se hizo el proceso de paz quedaban 1.200 guerrilleros del ELN. Cuando él terminó había 8.000. Y después ahora van 25.000 bandidos. Siguieron creciendo porque este rollazo de la paz total no funcionó. Pero ahí hubo 4 años, ¿no? Que también hay responsabilidades. Le contesto su pregunta. Yo empecé con Galán, era el ícono de mi generación. Y hasta que lo asesinó la mafia en el 89 yo acompañé a Galán. Luego me retiré en realidad de la política después de la muerte de Galán. Me dediqué a mi medicina y solo en el año 2006, ya había trabajado 20 años yo en medicina, me llamaron a que ayudara a tratar de salvar las víctimas del secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle, porque uno de ellos había sido paciente mío. Y me metí a intermediar en eso sin éxito. Las FARC los asesinó cruelmente, pero en ese camino volví a contactarme con gente de lo público, entre otros con Santos. Santos me convence de que yo vuelva y que me meta al Congreso, y me metí al Congreso. Y lo primero que hicimos fue intentar una ley de víctimas y la hicimos. Y luego tratar de parar la guerra con esos guerrilleros, y lo hicimos, lo intentamos, buscando salvar esas vidas. Cuando llegó el gobierno de Iván Duque y dijo que iba a hacer trizas esa paz y que le íbamos a entregar el gobierno a Timochenko y se lo entregamos a Iván Duque, y dijo que si firmábamos la paz se iban a volver gays los hijos, porque eso dijeron, que llegaba un rayo homosexualizador, eso dijeron. Y los padres de familia salieron a marchar aquí en Manizales contra la paz porque iban a volverse gays los hijos, eso dijeron. Dijeron que había una ley que era la ley Roy Barreras que le quitaba la pensión a los abuelos para dársela a los guerrilleros, eso dijeron. Todo eso era mentira. Entonces yo le hice oposición a ese gobierno. Cuando llega Petro, ya conté, y dijo que quería reanudar el camino de la paz, le dije, camine, vamos para esa. Yo soy liberal, pero venga, le ayudo. No funcionó. ¿Qué aprendí de cada uno? Y con una palabra, me dice usted. Bueno, yo creo que Galán es el heroísmo.
se enfrentó casi solo con Rodrigo Lara, el padre, a las terribles mafias del narcotráfico, un hombre valiente. Uribe, la seguridad, sin duda, es decir, Uribe ha simbolizado la seguridad, también simbolizó los excesos de esa seguridad y los falsos positivos, porque es que se nos olvida que hay unas madres de Soacha y que hay 6.400 falsos positivos. Yo sé, ahora vengo a la Plaza Mercado y hay una gente que coreaba el nombre de Uribe, porque lo quieren, porque representa la seguridad, porque la gente estuvo azotada como está hoy por la extorsión y la guerrilla y las tomas de... en ese momento Colombia clamaba por seguridad. Santos, pues se jugó su prestigio para tratar de parar la guerra, la paz, que le mereció un premio Nobel. Pero además la gente también se olvida en la polarización. Ahí se hizo un buen gobierno. Pero Petro, ¿qué diría yo? La sensibilidad social. O sea, le voy a contar esta anécdota que no se sabe, de hace el jueves pasado. Yo estaba conversando con el presidente Petro, que hablamos 3 horas sobre el futuro, sobre los problemas de Colombia, y le entró un mayor del ejército y le dijo: presidente, acaban de dar de baja, de tumbar un helicóptero. El helicóptero que derribaron. Y yo vi que el presidente Petro palideció y dijo: ¿y los muchachos? ¿Y los muchachos? Es decir, él pensó en esos muchachos, que eran los policías que los habían matado. Yo vi el dolor de ese hombre. Es decir, allí hay sensibilidad social, que improvisa, que cambia ministros cada 2 meses, que mete la pata, que caza peleas con todo el mundo, lo que usted quiera, porque la polarización no sirve, y él también hace polarización. Pero que tiene sensibilidad social, le digo, a mí no me cabe la menor duda. Esa sería, digamos, la definición de sensibilidad social. ¿Y su color? El color mío es el rojo, mira, aquí está. Bueno. Está por todos lados. Aquí está, y de abajo hacia arriba. Este es un libro de Casino, el argentino, que cuenta la historia, no la mía, sino la de mi madre, que sirva de ejemplo que se puede salir de abajo hacia arriba. Se puede salir de un barrio popular, ser taxista y llegar a ser presidente del Congreso de Colombia. ¿Cómo? Estudiando, trabajando y camellando. 7 de la mañana, 20 minutos. Estamos hablando con Roy Barreras. A esta hora de la mañana aquí le pido por favor que se ponga allí los audífonos. Tenemos a la profe Adriana Villegas, también, que es analista a esta hora de la mañana aquí en el matutino. Ella va a hacerle una pregunta. Profe Adriana, buenos días. Adelante. Buenos días. Ahí nos acaba de decir que estuvo la semana pasada conversando 3 horas con el presidente Petro. Quisiera saber si en esa conversación tan larga hubo oportunidad de contarle lo que nos acaba de decir, y es que usted piensa como escenario político participar en la consulta del año entrante. Él conoce ese plan. ¿Qué piensa el presidente de ese plan suyo de presentarse a la consulta de marzo? A mí me preguntaron ahora que yo era médico y sociólogo, y por curiosidad y respeto académico, la profe Adriana es profe ¿en qué área? Yo soy profe en periodismo y soy comunicadora y abogada. Bueno, muchas gracias, profesora. Entonces, sí, tuve oportunidad de conversar con él sobre esas preocupaciones por una razón, profesora. Y esto tiene que ver todo con la comunicación y con el derecho del que usted es profesor. Y permítanme decirle, supongo que los estudiantes escuchan su emisora. Los que estudian Derecho en esta universidad hay Derecho, supongo. Sí. Se dedican, como la profesora Hace Adriana, 53 años. digamos, a lo más importante que permite que la sociedad viva en paz sin matarnos como fieras, que es el Estado de Derecho. O sea, las abuelas más sabias decían: un pueblo no puede estar sin Dios ni ley. Eso quiere decir que hay una autoridad suprema, los que tenemos fe, Dios o los dioses de cualquier sociedad, y los laicos, el Estado de Derecho, la Constitución, la ley. Todos tenemos que someternos a la ley. Para ser libres hay que ser esclavos de la ley, decía Cicerón. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver la comunicación con esto y la pregunta de la profesora? Pues que si uno no logra comunicar que el Estado de Derecho es legítimo y funciona, sino que comunica incertidumbres, miedos, polarizaciones, rabias, la sociedad se divide y la sociedad se violenta. Es indispensable comunicar que la sociedad tiene que estar cohesionada y que el odio divide y mata, que hay que intentar tener propósitos comunes como sociedad para avanzar juntos, porque es más lo que nos une que lo que nos divide. Todos, de todas las orillas, queremos seguridad.
Todos queremos que los niños tengan vacunas. Todos queremos que a la mamá le den la cita rápido en el hospital para la cirugía de la rodilla. Todos queremos vivir y trabajar en paz, pero se comunica mucho odio. Le dije al presidente Petro en esa conversación, la polarización nos puede llevar en el 2026 a una elección en que medio país derrote al otro medio país. Es decir, que el otro medio país se considere enemigo. 7, 8 millones de personas, con números precisos, en todas las encuestas, acompañan al presidente Petro con fervor, lo quieren, sienten que él los simboliza, los representa, como diría Foucault, la representación de Foucault. Y eso es sólido, lo llamamos un voto duro. Pero hay otros millones de colombianos que en la otra orilla lo detestan, y el deporte nacional es todos los días rajar de Petro, y que son los 75 candidatos que están en esa piscina. 65, sí. Esa polarización comunica división. Y le dije al presidente, la polarización no sirve. Yo por eso no voy a ir a esa consulta de octubre, como les dije ahora. Esa es la razón fundamental. Porque yo no me matriculo en una esquina ni en una orilla. Quiero estar donde he estado siempre, en el centro, ayudando a sumar, ayudando a unir. Y por eso le dije, esperemos que pase en octubre, y si en marzo hay una consulta donde los que tenemos ideas de centro podamos ayudar a unir el país, quizá participe en esa consulta. Esa fue mi explicación al presidente, que me preguntaba si yo quería ir a la consulta de octubre, y le dije más, voy a hacer una lista al Senado, que no sea la lista de la izquierda del pacto, sino de centro. Ayer me reuní con 40 aspirantes al Senado, mujeres y hombres de todo el país, que quieren unir el país. Eso se llama La Fuerza, que es la organización que nosotros estamos impulsando. 724, Sara. Yo quería preguntarle, señor Roy, acerca de... Yo prontamente entraré a la Fuerza de Trabajo General y me pregunto acerca de la situación del país sobre las ofertas laborales que tienen para nosotros los jóvenes, ¿cierto? Según el DANE, en el último trimestre del año pasado, la tasa general estaba en el 9%, la tasa de desempleo general estaba en el 9% y la de desempleo en jóvenes estaba en 15,6%, casi el doble. Además de eso, dentro de la población de jóvenes, más del 66% está en la informalidad. Quería preguntarle, usted dentro de sus propuestas, ¿qué política tiene para que nosotros los jóvenes podamos acceder a un empleo sin caer en la precariedad laboral? ¿Qué garantías nos da, qué nos propone? Bueno, esa es una pregunta clave para las nuevas generaciones, Sofía. Sara. Sara. Tranquilo, no Sara pasa Sofía. nada. Usted tiene, sí, Sara. Pero las dos son nombres bíblicos. A ella le gustó el cabello por lo rojo. Sí, sí. Ya me di cuenta. Es rojo, es amarillo, es verde. Aquí no tienen cámara para que la muestren. Sí, acá. Ahí la están viendo. Acá. Bueno, entonces Sofía, Sara. esa que está ya riéndose de mí, se llama Camila y es mi sobrina y está diciendo perdón. ¿Sabe por qué perdón? Porque me escribió los nombres al revés. Mire, perdón. Tranquilo, Mi tranquilo. sobrina. Entonces, muy bien. Hoy otra joven más, no. Sara. Bien, entre otras cosas, ya que estamos diciendo tanto Sofía, las mamás que nos escuchen, cómprenles El Mundo de Sofía a sus hijos adolescentes. Es una maravilla para entrar a la filosofía griega. Una psicóloga en San Pues, departamento de Sucre. Me fui a visitar una tienda de barrio, yo visito las tiendas que sobreviven, trabajan 18 horas diarias. Y la vendedora de la tienda me dijo, le presento a mi hija que me ayuda aquí a vender. Y le dije, ¿tú qué haces? Yo soy psicóloga. Y le dije, ¿y qué haces? Aquí trabajo en la tienda porque con un esfuerzo enorme de mi mamá logré estudiar psicología y nunca encontré trabajo como psicóloga. Es una gran frustración, Roy, me dijo, porque eso es la pregunta que tú estás haciendo. La única manera, la manera de que Colombia le pueda ofrecer empleo a quienes se están formando en técnicos, en tecnológicos, en carreras, es aumentar la productividad, apostarle a las grandes apuestas productivas. Si usted convierte a Colombia en una potencia agroindustrial, que tenemos con qué 30 millones de hectáreas fértiles no producidas en manos de terratenientes que no las ponen a producir, que es una vergüenza, el Gini de la tierra en Colombia, 0,84, el país más desigual de la tierra en tenencia de la tierra.
Si es una potencia agroindustrial con los empresarios que saben hacer empresas de alimentos, hay trabajo para todos los que trabajan en ingeniería agroquímica, en agronomía, en fin. Si usted desarrolla el potencial mineroenergético, hay trabajo para los ingenieros, para la gente que trabaja en esas áreas. Si usted desarrolla el turismo de clase mundial, hay trabajo. Si usted estimula la prensa independiente y estimula que haya más emisoras y más canales, usted puede darle trabajo a nuevos comunicadores. Si usted entiende que la reforma laboral fue buena para los trabajadores actuales porque les devolvió los dominicales y las horas extras nocturnas que les habían quitado hace 25 años, pero que no les resuelve nada a los trabajadores, por ejemplo, los nómadas digitales, o la gente que quiere trabajar en comunicaciones a través de lo que hay que moverse hoy, que es el Internet. Y desde cualquier lugar. Y desde cualquier lugar del mundo. Entonces, hay que facilitar ese trabajo. Yo dije al principio en esta conversación que había que importar viejitos y viejitas para darles cuidado del turismo de adulto mayor con euros, la economía plateada. Le digo otra cosa, para contestarle a Sara y a Sofía. Un arquitecto colombiano me dio una idea, yo le pregunto a la gente, aprendo todos los días. El señor se fue hace 40 años a Estados Unidos, construye edificios enormes y en Medellín tiene 50 arquitectos, ingenieros trabajando en una oficina, haciendo los planos de sus edificios y los cálculos de ingeniería, y les paga en pesos y vende los apartamentos en dólares. Él gana más, paga bien aquí, genera empleo a nuevos profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos empresarios europeos y gringos y colombianos que viven afuera pueden aprovechar el recurso profesional colombiano gracias a que hay trabajos en línea? Casi todos pueden ser en línea. No tienen que contratar ingenieros ni analistas gringos, sino colombianos aquí en Manizales, o en Pereira, o en Armenia, conectados con las empresas del mundo. Ese trabajo de nearshoring, como se llama técnicamente, es otra apuesta productiva. Por eso es que digo que el que llegue a gobernar tiene que saber, tiene que tener experiencia y tiene que tener el optimismo y la fuerza en el corazón para sacar a Colombia adelante. Claro que podemos sacar a Colombia adelante. Ya nos dicen que tiene que irse, pero yo no quiero dejar a Sofía con su pregunta. Le ruego ya allí como la brevedad para que se pueda ir a cumplir el compromiso. Sofía. Porque Sofía usted lo ha mencionado todo el día. Y pues es que yo quiero que mi hija se ponga el pelo. Sofía, así. bien puede. Ahora sí vamos con Sofía. Bueno, señor Roy, mi generación siente que la política se volvió un espacio de promesas incumplidas y de peleas entre partidos políticos. Yo, por ejemplo, el próximo año es la primera vez que voy a votar a la presidencia, que puedo votar a la presidencia. ¿Qué cree usted que es esa motivación para los jóvenes que puede hacer la diferencia para que hagamos parte de este escenario político sin creer que nuestro voto va a ser en vano? Sofía, lo primero es que yo diría que cuando vayas a votar, sigue a tu corazón. Sigue a tu corazón, vota por quien quieras, pero ejerce tu derecho democrático. Los jóvenes en el mundo, como bien dice Sofía hoy, son descreídos, han perdido la esperanza, porque han visto que se deteriora la fe, las instituciones, los gobiernos, pero la vida de los jóvenes hoy es el motivo para que quienes somos padres les dejemos una sociedad mejor. No es responsabilidad de ellos, es responsabilidad nuestra que no los maten cuando protestan, que no los dejen sin educación, que no los dejen sin empleo después de que estudien. Es responsabilidad nuestra, de los que sabemos hacer el oficio. Le debo esta última respuesta. Si usted es médico cirujano, como soy yo, y hay un accidente en la carretera, usted se baja a atender ese herido porque sabe hacerlo. Si usted es arquitecto, pues no sabe, llama a una ambulancia. Entonces es responsabilidad de los que sabemos resolver problemas, garantizar una mejor vida para estos jóvenes. Ellos, los jóvenes, tienen un derecho y una oportunidad que deben ejercer: votar, informarse bien. Y yo solo diría una última cosa: no voten por el que siembre el odio ni la polarización. Ayúdenos a unir al país y exijan sus derechos, porque una Colombia como la nuestra tiene más futuro que pasado y más oportunidades que problemas. 7:32. Doctor Roy, muchas gracias. Usted va a montar lista al Congreso, ¿cierto? Sí, ayer lo anunciamos, se llama La Fuerza. La Fuerza. Es que veo en su comitiva al exalcalde Carlos Mario Marín. ¿Va a estar en esas listas? No, el exalcalde Carlos Mario es, según entiendo, un militante hace 18 años del Partido Verde. Sí. Yo respeto, por supuesto, la militancia de todos. Carlos Mario, le voy a contar, yo no sé si él se sonroja o no. Sí, ya se sonrojó.
en una conversación me visitó en la sala de mi casa y me contó algunas cosas de su corazón, de sus anhelos, de sus sueños. Yo no lo conocía, lo había visto como alcalde en un par de reuniones y me pareció un hombre tan espontáneo, tan apasionado, tan como con la sensibilidad a flor de piel, como con las ganas de vivir y de ofrecer su vida a los demás, que me encantó, le dije, siga adelante, porque me dijo en esa conversación, me han dado mucho garrote, me han dado mucho palo, mi familia, yo quiero retirarme de la política, y confieso que le dije, no te retires, se necesita más gente apasionada por Colombia, apasionada por Caldas, apasionada por arreglarle la vida a los demás, claro que se puede. Y no sé si lo he convencido, pero si lo convenzo, ojalá vuelva él a la política en el partido que quiera, en el suyo. Si viene al mío, bienvenido, pero yo creo que él tiene el suyo. Hasta pronto, muchas gracias. Muy amable Ahí por le estar queda con un nosotros. color verde y rojo gris. Verde, Verde y rojo, el gris, verde, marrón. el verde y rojo no Claro, da eso. da marroncito. Eso se llama centro izquierda. Ahí Hasta tiene, pronto. ahí se pueden combinar. Bueno, muy bien. El médico Roy Barreras con nosotros aquí en el matutino de UMF. Una pausa, ya regresamos, vamos con el análisis ya. Adriana Villegas. Richard, me quedé pensando en esa última frase, porque escuchamos al candidato, él dice que no es candidato, pero que se va a presentar en las elecciones del año entrante en la consulta, entonces sí es candidato y habla como candidato. Y me quedé pensando que lo escuchamos como 40 minutos, pero para los manizaleños es muy clave lo que dijo en los últimos 30 segundos, y es que le interesa trabajar con Carlos Mario Marín, y eso sí, digamos, puede, no sé cuántos votos le jale, pero supongo que le quita muchos, porque Carlos Mario Marín es una persona con un altísimo desprestigio y un altísimo nivel de, digamos, que genera frustración en la ciudad. Creo que el Roy Barreras representa una parte del espectro político y es ese centro izquierda, medio cercano al expresidente Santos, además, que buscará juntar lo que se dice comúnmente como el centavo para el peso, porque en este momento, según lo que dicen las encuestas, que entre otras cosas ya no podemos volver a ver tantas encuestas por la nueva ley, pero lo que dicen las encuestas hasta donde las conocimos es que hay un núcleo duro de gente muy leal a la izquierda y al presidente Petro, y hay otro núcleo muy fuerte y muy leal al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy condenado, y al Centro Democrático, pero ninguno de esos dos grupos alcanza a tener un suficiente peso electoral para ganar en primera vuelta y tienen que buscar alianzas para la segunda vuelta. ¿Y dónde se buscan? Pues en el centro. Entonces, ese es el escenario en el que entiendo que se está moviendo, que le interesa moverse a Roy Barreras, en un panorama que todavía, digamos, está muy lejos de empezar a verse claro por esta avalancha que tenemos de candidatos, casi 100. César Augusto. Bueno, el señor Barreras no es candidato técnicamente, legalmente, pero sí es aspirante, ¿no? Aspirante a la presidencia, y digamos que ya no tanto lo camaleónico, ¿no? Sino la experiencia en saber cómo se mueve lo que llamamos el país político. En eso creo que tiene una inteligencia práctica que dan pruebas de ello en cada intervención, que por ejemplo le da mucha importancia a esto de vincular a la persona, al periodista. Hablemos de usted, de su caso, de su formación, de sus intereses. Hablemos de la señora que nos escucha. Eso me parece que es una muy buena estrategia desde el punto de vista de campaña, que es lo que él está haciendo y tiene todo el derecho de hacer. Tiene unos planteamientos que uno podría resumir en decir lo que se debe decir y decir lo que la gente quiere oír. De eso se trata en últimas una campaña de conquistar, de seducir, de acercar a la gente, o al menos de no prevenirla mucho en contra de uno como candidato. Y creo que es un perfecto candidato, queriendo decir el ejercicio, llamémoslo profesional, de una candidatura. Hay unos planteamientos que sí uno puede calificar de centro o de centro izquierda en algunos casos, y en otros casos de un pragmatismo extremo, como esto de la explicación de que en últimas
hay que acercarse a la mayoría de los colombianos que no son propiamente afectos o fieles a un partido, sino que buscan pues opciones para oportunidades, opciones para el país y para sus casos. Así que esperemos a ver cómo evoluciona la candidatura de Roy Barreras. Sí, sí, y sí, es un viejo zorro, digamos, para responder, para tratar, para hablar, es impresionante. Oh, sí. La habilidad, ¿no? La habilidad. Sin querer queriendo, esa vocecita que te va envolviendo. Sí. Yo quería preguntar, Adriana, dime. Sobre todo, digamos, esa habilidad política que ustedes están narrando es, no importa la pregunta, él quiere hablar de que tuvo cáncer, que se hizo la quimioterapia en el Congreso, que es hijo de una madre soltera, que su familia fue víctima de la violencia. Entonces, usted le puede preguntar por el ICETEX, o le puede preguntar por Petro, o le puede preguntar por lo que quiera, y él tiene un discurso que involucra esos elementos de su biografía que le interesa contar y los irá insertando en su relato, y en algún momento responde, pero esa no es la prioridad es contar el discurso que tiene montado. Lo otro que es tema doméstico, Carlos Mario Marín. Entonces allí antes de irse le pregunté, ¿usted qué está pensando aquí con Roy Barreras? Me dice, pues a mí me interesa lo del Senado. Ya, yo no quiero, pero la gente me lo está pidiendo. Y veo con preocupación la curul de Cámara que tiene Santiago en este momento, si la puede mantener. Y creo yo que podría estar allí con Roy, tal vez conservando algo en el Congreso para ese movimiento. Me dice Carlos Mario Marín, estaremos hablando con él la próxima semana, pero ¿cómo ven ustedes eso? Adriana, comencemos contigo. Algo comenté ya sobre pues que de los 40 y pico minutos que escuchamos a Roy, me parece que esos 30 segundos son los más relevantes, saber que se coquetea con Carlos Mario, porque eso le puede, no sé cuántos votos le dé, pero le quita, claramente. Pero creo yo, analizando un poco más, que ahí sí se revela esta dificultad que tenemos de los políticos de fuera de la ciudad, políticos de proyección nacional, que pueden tener un discurso X o Z al que a usted le guste, y piense en Roy o en cualquier político, piense en Alejandro Gaviria, piense en Claudia López, piense en Iván Cepeda, piense en el que quiera, ¿sí? Paloma Valencia, el que le guste. Ese político necesita un aliado local, y entonces el político nacional puede decir lo que a usted le provoque, le gusta, le simpatice, pero cuando usted conoce el rostro local de ese político nacional, entonces tal vez se desinfla, porque ese político local pues no gusta tanto, o porque como lo tenemos tan cerca, le conocemos mejor las mañas, los vicios, los peros. Y me parece también que a veces se evidencia que los políticos nacionales no están muy enterados de la política local, no están muy enterados de los gustos o los disgustos o los sinsabores o las nuevas caras, y entonces terminan a veces en campañas nacionales reencauchando personajes locales que uno dice, pero ¿cómo fue que este personaje terminó aterrizando acá? Para no ir muy lejos, ¿cómo fue que Mauricio Liscano terminó siendo ministro del gobierno Petro durante varios años, cuando acá sabemos que no era ni de lejos cercano al pacto histórico? Entonces, ahí creo que sí, que cada vez que tenemos elecciones de circunscripción nacional y las conectamos con el político local, a uno el nacional ya no le gusta tanto. César. A otra parte puede que le guste, porque es una especie de limpieza mutua, suponemos, ¿no? Como entre dos gatos, yo te limpio, tú me limpias, pero si para el perceptor, para el ciudadano, uno de los dos o ambos tienen problemas, pues se los está contagiando. Me parece que el señor Marín tiene derecho a buscar revivir su carrera política. Eso es parte de esta cosa que llamamos la democracia y de estos animales o actores de la política, incluidos pues la lista de los
más o menos 100, algunos hablan de 200 aspirantes, no necesariamente candidatos. Pero lo digo en este sentido, a los políticos nacionales, como dice Adriana, les interesa quién le aterrice y le represente su campaña o su aspiración en las regiones, y que ese que lo represente o los promueva, los respalde, pues tenga votantes potenciales, o los haya tenido, que será un poco lo que ven en Marín, en Carlos Mario Marín, y no estamos tan seguros de qué tantos votos tiene lo que llamaríamos el marinismo. Uno supone que muy pocos, por el representante Osorio regular, no sabríamos qué tantos vaya a volver a lograr, y en el caso de la aspiración de Barrera, seguramente es que le dio dificultad conseguir otro aliado con votos aquí en la región, y cree que Marín podría serlo, pero no sé. Me gustó ahí lo que dijo del gato, de la limpieza mutua. ¿De qué se limpiaría Roy? ¿De qué se limpiaría Carlos Mario? ¿Qué le limpiaría a Carlos Mario Roy? Adriana diga. ¿Qué se limpiaría Adriana, mutuamente diga. los gatos? Está bueno la analogía. Pero Adriana va a decir qué. Sí, no, ya. No. Guarda prudente silencio. 7 de la mañana, 43 minutos. Mañana estará aquí en el matutino Juan Manuel Galán. Estará también hablando con nosotros, también otro precandidato presidencial.